Saludos cordiales, queridos estudiantes, sean todos bienvenidos. En la clase anterior estuvimos analizando el sistema educativo paraguayo que está conformado iniciando con la educación inicial. Luego está la educación escolar básica, la educación media y por último la educación superior. Así también los fines de la educación paraguaya. ¿Qué es lo que busca la educación, los fines de la educación paraguaya? Busca que los hombres y mujeres puedan afirmar su identidad nacional y cultural, así también que se puedan calificar profesionalmente, puedan construir su personalidad. Dentro del objetivo general de la educación media, pudimos observar que lo que persigue el objetivo general de la educación paraguaya es formar conciencia ética, así también que se puedan desarrollar los valores, formar un espíritu crítico. Así también estuvimos viendo los rasgos que debe tener un estudiante al salir de la educación media. Es que puedan demostrar competencia en el uso de las tecnologías, así también que puedan desarrollar su pensamiento científico. Entonces, en esta oportunidad estaremos ampliando más sobre el currículo de la educación media y estaremos analizando las orientaciones generales para el desarrollo curricular, el desarrollo de las capacidades, el uso de las lenguas oficiales para la enseñanza, la adecuación curricular, así también los pilares de la educación paraguaya, los componentes del currículum, componente fundamental, local y académico. Así también estaremos analizando el concepto de las competencias, las capacidades y por último los planes de estudio que están divididos en tres, que es el plan común, el plan específico y el plan optativo. Orientaciones generales para el desarrollo curricular de la educación media. En este apartado se hará referencia a las principales capacidades propuestas en las áreas académicas y en relación a los verbos con los que se formulan estas capacidades. Se propondrán los pasos básicos y lógicos que se deberían seguir para lograrlas. Dentro del programa de estudio se encuentran estas capacidades formuladas con un verbo y un tema. El verbo indica lo que se espera como conducta en relación con el tema. Los pasos básicos para el desarrollo de las capacidades. La capacidad implica desarrollar ciertas actitudes o procedimientos en relación con un concepto o un tema en particular. Estos temas pueden ir variando, pero los pasos básicos para lograr la capacidad siempre seguirán los mismos pasos. Vemos como ejemplo, tenemos el verbo aplica. ¿Cuál es el significado? Consiste en emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento a fin de obtener un determinado rendimiento en algo o en alguien. Los pasos básicos para su desarrollo. Uno de ellos es identificar el tema a aplicar, conocerlo profundamente, decir las características del tema, conocer el contexto en que será aplicado el tema, analizar el logro del propósito trazado para el empleo del tema conocido. Pilares de la educación. La educación media debe ir formando jóvenes que estén en condiciones de aprovechar y utilizar cada oportunidad que se les presente para actualizar, profundizar y enriquecer sus conocimientos de modo a realizarse como persona en un mundo en permanente cambio. Para cumplir con este gran desafío, el currículo se estructura en torno a los 4 pilares de la educación que están establecidos por la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI de la UNESCO. Y encontramos aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Aprender a conocer significa adquirir los instrumentos de la comprensión. Como medio
implica aprender a comprender el mundo que lo rodea. Y su fin es el placer de comprender, de conocer y de descubrir. Aprender a hacer significa poder para poder influir sobre el propio entorno. Y esto implica la capacitación al individuo para hacer frente a un gran número de interacciones y a trabajar en equipo. Aprender a vivir juntos significa participar y cooperar con los demás. Implica comprensión del otro, vivir el pluralismo, la comprensión mutua y la paz. Aprender a ser significa proceso fundamental para el desarrollo integral de cada persona, cuerpo y mente, inteligencia, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Debe conferir a los jóvenes la libertad de pensamiento, de juicio, la expresión de sentimientos y de imaginación, a fin de alcanzar su plenitud, que ellos sean artífices de su destino y colaboren en el progreso de la sociedad a la cual pertenecen. La educación media paraguaya, además de adoptar los 4 pilares citados, establece un quinto pilar, el aprender a emprender, que se halla estrechamente vinculado a los ya analizados y más específicamente con el aprender a hacer. Este aprendizaje desarrolla capacidades de iniciativa, autogestión, espíritu investigador y de análisis, para fijarse metas, para enfrentar con agilidad las contingencias y aprovechar las oportunidades alternas que se presentan. Planes de estudio del bachillerato científico con énfasis en ciencias sociales. Están integradas por disciplinas, agrupadas en 3 planes: plan común, plan específico y plan optativo. El plan común es el que ofrece la formación general a todos los estudiantes del país. El plan específico, en cambio, es un espacio de más profundización en un campo determinado. Y el plan optativo es un espacio previsto para que las propias instituciones educativas puedan elegir conforme a las necesidades o intereses de los estudiantes. Y vemos también que están los cursos, primero, segundo y tercer curso, con sus cargas horarias respectivamente. Uso de las lenguas oficiales para la enseñanza. En la educación media hay consensos en relación con la continuidad de la educación bilingüe que se inició en la educación escolar básica. La siguiente es una propuesta para el tratamiento en este nivel de las 2 dimensiones de la educación bilingüe: enseñanza de las lenguas y utilización de las lenguas en la enseñanza. En cuanto a la enseñanza de las lenguas oficiales, existen horarios definidos en los que se profundizarán las habilidades comunicativas de los estudiantes sobre la base de lo aprendido en la educación escolar básica, mientras que para la enseñanza de las demás áreas académicas se deberán recurrir a las 2 lenguas oficiales a partir de las siguientes orientaciones. Las siguientes orientaciones son: seleccionar capacidades y temas que serán abordadas en castellano y otros en guaraní, seleccionar materiales disponibles en las 2 lenguas oficiales, castellano y guaraní, que pueden ser a través de libros, recursos digitales, artículos, etc. Planificar las clases conforme con los materiales disponibles en castellano y en guaraní, preparar materiales didácticos
en castellano y en guaraní adecuados a las necesidades e intereses de los estudiantes. Siempre respetando, quiere decir esto, la lengua materna de los estudiantes. Orientaciones para la adecuación curricular. El currículum de la educación media está orientado hacia un currículo abierto, lo cual implica mayor protagonismo de los actores educativos regionales y locales en la toma de decisiones acerca de qué, cómo y cuándo enseñar. Este espacio para decidir, implementar lo decidido y evaluar los resultados se denomina adecuación curricular. En este nivel se presenta la oportunidad de seleccionar temas y capacidades que deben estar incorporados como parte del currículum, en respuesta a las necesidades reales de cada grupo de estudiantes o las prioridades de la institución. La adecuación curricular puede realizarse en por lo menos 3 instancias: a nivel departamental, a nivel institucional, a nivel de aula, que estaremos analizando más profundamente a través de los ejercitarios. ¿Quiénes pueden participar dentro de esta adecuación curricular? Podrían participar las autoridades municipales, supervisores, técnicos de supervisiones educativas, también pueden participar los padres y otros actores locales. Componentes del currículum de la educación media. El primer componente es el componente fundamental, que son transversales en la propuesta curricular de la educación media. Los temas transversales son definidos conforme con las prioridades educativas. En general, aluden a problemáticas y aspectos fundamentales en la formación de los estudiantes, que por su relevancia trasciende los límites de las disciplinas y áreas académicas. Por ello, se convierten en temas transversales, es decir, deben ser abordadas por todas las áreas y disciplinas, y son temas que afectan a todos los docentes que en su planificación deben incorporarlos para su tratamiento. La educación media paraguaya toma como transversales los siguientes: el desarrollo del pensamiento crítico y productivo, educación ambiental y desarrollo sostenible, educación democrática, educación familiar y desarrollo personal. Luego tenemos el componente local. El componente local del currículum se refiere a la relación entre el colegio y la comunidad. Este componente se concretiza básicamente desde 2 perspectivas: la orientación educacional y sociolaboral, que trabaja fundamentalmente desde la disciplina de desarrollo personal y social, y luego el servicio social y productivo a la comunidad, que responde a través de los proyectos comunitarios. Estos proyectos comunitarios pueden ser trabajados por la escuela desde 2 perspectivas: el colegio como una comunidad y el colegio como promotor del desarrollo de la comunidad. Y luego tenemos el componente académico. Este componente académico responde al plan común, al plan específico y al plan optativo, que están agrupados en 3 planes para el caso de la educación media. Estos conceptos vamos a estar analizando a través de nuestros ejercitarios y buscando la diferencia que existe entre el plan común, plan específico y plan optativo. Concepto de competencias y capacidad aplicado a este documento, que sería el programa de estudio.
La competencia es un concepto que viene integrando el vocabulario pedagógico en los últimos años. Es un concepto que difiere según el ámbito desde el cual se lo está abordando. Incluso en el campo educativo. Los diferentes países en sus currículos plantean el desarrollo de competencias y lo abordan en diversas concepciones. Entonces, competencia es la integración de capacidades, que son las aptitudes, conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes, para la producción de un acto resolutivo, eficiente, lógico y éticamente aceptable en el marco del desempeño de un determinado rol. Entendida así, la competencia involucra necesariamente a los conocimientos, que se constituye en la base para el desarrollo de la misma. Esto quiere decir que no se puede afirmar que alguien es competente si no sabe. El conocimiento es la base, pero una competencia no tan solo se reduce al conocimiento. Entonces, lo más importante para el desarrollo de una competencia es qué hacer con los conocimientos, dónde y cómo voy a aplicarlos. Y esto indice en el proceso de su desarrollo como en su evaluación. Entonces, el concepto de competencia entonces involucra el desarrollo de capacidades. Por tanto, es necesario precisar el alcance semántico del término capacidad. Y capacidad es también es cada uno de esos componentes ya citados, como dije, sobre las competencias, que son actitudinales, cognitivos, de destrezas, de habilidades, que articulados todos juntos armónicamente constituyen lo que es la competencia. Entonces, la capacidad es el nombre genérico con el cual se aborda el desarrollo, ya sea de aptitudes como también de actitudes y de las habilidades o destrezas. De esa forma, el docente debe analizar cada capacidad y delimitar en cada caso qué conocimiento requiere el estudiante para el desarrollo de dicha capacidad. Bien, una vez terminado de observar y escuchar la explicación de hoy, sería importante también hacer una lectura minuciosa del material que ya está en la plataforma, de modo a poder alcanzar un buen puntaje en la evaluación. Bien, agradezco a cada uno por su participación en esta oportunidad y despidiéndome de ustedes quisiera compartir con ustedes la frase de Paulo Freire donde decía que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Muchas gracias.